En otra esfera, causó bastante impresión el que se anunciara que no iban a haber financiamiento para las becas Chile durante el año 2021. Vamos a conversar con probablemente una de las personas que más ha escrito en la forma de cartas al Mercurio durante años de años sobre el tema de ciencia, una de las personas que primero pidió que existiese un Ministerio de Ciencia, que lo felicitó junto con mucha gente, todo el país felicitó un Ministerio de Ciencia, y queríamos conversar hoy día con Jorge Babul, bioquímico, sobre justamente esta situación. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con malas noticias, pues, Fernando. Bueno, yo me acuerdo que la última vez que viniste debe haber sido, o conversaste conmigo, debe haber sido hace un par de años, pero No, como un año más o menos. como un Bueno, es que año, con la pandemia no se sabe cómo pasa el tiempo. exacto, pero tenía que ver con que ya estaba anunciado el Ministerio de Ciencia o estaba recién Estaba recién formalizado, comenzando, comenzando. sí, recién comenzando, Y sí. eso era un logro extraordinario para muchos de ustedes que habían pedido durante mucho tiempo que se le diera más importancia a la ciencia. Y en un año justamente donde prácticamente todo ha sido conversar de ciencia, se anuncia que se recortan o no van a estar disponibles las becas para el año 2021. ¿Cómo puede entenderse eso, Jorge? Es muy difícil de entender porque si uno mira hacia atrás, bueno, yo participé con el actual ministro en la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, Michelle Bachelet, así que nos conocemos bastante bien. Y una persona con bastante energía, bastante fuerza y claro, reclamaba que el número de investigadores en el país era muy bajo. Incluso hace poco en las redes sociales se recordaban algunas de esas entrevistas y él decía, hay que multiplicar por 10 el número de investigadores. Entonces, es muy difícil entender eso, digamos, la fuerza que él tenía para expresar sus convicciones y lo que está pasando ahora. Obviamente que, bueno, es un colega nuestro, yo obviamente como colega le tengo mucho respeto, pero ¿qué ha pasado dentro del gobierno? Para nosotros es muy difícil saber con qué problemas se ha encontrado Andrés Kub, que no muestra esa energía, esa fuerza y también, tengo que decirlo, esa empatía hacia los investigadores que él mostraba hace un tiempo atrás. Estuvimos juntos en la Plaza de la Constitución con altoparlante y todos reclamando, o sea, estábamos uno al lado del otro, ¿te fijas tú? Entonces, verdaderamente no se entiende. Es muy difícil saber quiénes son los que toman la decisión para destinar los recursos a la investigación en el país. Porque esto es una cosa de siempre, no estamos estancados desde hace poquitito, hace mucho tiempo. Quizás la última vez que hubo un aumento significativo fue el primer año del gobierno de Lago, donde Eric Goles era el presidente con ICID y hubo un aumento de alrededor del 30% en el presupuesto y de ahí nunca jamás vimos un aumento. Entonces uno le da la impresión que es la dirección de presupuesto la que decide cuánto dinero se da para invertir en investigación. Jorge, una de las cosas, yo lo dije ayer en Tolerancia Cero, las becas Chile se pueden ver como una inversión a futuro, sobre la base de destinar la posibilidad para un montón de investigadores que puedan tener sus posgrados, sus doctorados, y que eso, cuando un país invierte en eso, evidentemente el resultado no se da a los 3, 4 meses de eso. Por eso digo, es una inversión a futuro cuando estamos además en un contexto donde prácticamente nos llega la información de que la ciencia está encima de nosotros galopando, pero muy fuertemente, y desgraciadamente parece que no tenemos capacidad para generar vacuna, no tenemos capacidad más que para importar determinadas cosas. ¿Qué ha pasado en términos de las becas anteriores? ¿Tú has podido seguir el proceso de las becas anteriores y cómo se estaba recibiendo a esa población cuando volvía? Mira, está comprobado que en los países en desarrollo que cuando se envía gente afuera no es mágico, de que los investigadores que vuelven van a ser tan creativos que van a cambiar un país. Uno tiene que preparar el terreno antes y eso nunca se hizo. O sea, aquí yo quiero decir tres cosas en realidad aquí.
porque es un sistema, es un momento muy complejo el que estamos viviendo. Y tú lo dijiste ayer, con esta baja en el presupuesto se está escondiendo un problema que es trágico y que son los becarios, tanto nacionales como extranjeros, sobre todo los que están en su último año, que perdieron su último año y no han terminado sus estudios, y hay algunos, sobre todo en el extranjero, que están sin comida, ilegales con sus becas, desesperados porque no saben qué hacer, si vuelven al país no tienen trabajo, o sea, es desesperante. Y hubo una solicitud de una postergación o de 6 meses a las becas de manera universal, a los que estaban afuera y a los que estaban acá. Los que están acá en número son mayores. Puede que, no me acuerdo exactamente, pero puede que sea 60 y 40% más o menos en los estudiantes de doctorado, que me sé bien los números. Los estudiantes de magíster son el número mucho más bajo. Así que ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es cómo nace Becas Chile. Becas Chile nació sin la participación de las universidades, no hubo ningún plan. Y esto está reconocido por los rectores de aquel entonces, Solesi de la USACH, Víctor Pérez de la Chile y Sánchez de la Católica, que no hubo contacto con los rectores para armar este plan. Nunca se dijo, mire, vamos a privilegiar a que gente salga a estudiar tales o cuales cosas, porque esas son las prioridades para el país. Tú no puedes saber cuáles son las prioridades para el país si no hay un plan. Entonces, el programa nacional. Y el tercer punto que es muy importante, y con esto obviamente estoy al lado y como dije en la mañana en una entrevista en una radio, daría hasta mi última gota de sangre por los becarios, es que a uno no se le ocurre formarse en investigación de un minuto para otro. Tú estás en el colegio, piensas así, que entretenida es la investigación, voy a entrar a tal carrera, me voy a dedicar a la investigación, hay becas, ya voy a postular a becas, te contactas con gente en el exterior porque tienes interés en estudiar cosas, fundamentalmente cosas que no se estudian acá, etcétera, tienes todo listo y de repente te dicen no va a haber convocatoria. Esa es una falta de respeto para cualquiera. Yo sé que es muy difícil hablar de estas cosas cuando hay gente que en nuestro país se está enfermando para siempre o están falleciendo. Pero todos sabemos que esto de alguna manera va a pasar y vamos a seguir viviendo. De manera que cada uno pelea por las cosas que más quiere y lo que yo más quiero es la investigación. Sobre todo ahora que las investigadoras están teniendo una preponderancia importante en nuestro país. Las mujeres están dándole un toque a la investigación que antes no teníamos, están llenando una parte que antes no teníamos. Entonces, yo lo veo, disculpa que me desvío un poco, pero yo lo veo bajo 3 puntos de vista, Fernando. No es algo simple. No es, oiga, mire, bajaron las becas nomás. No tenemos un plan de desarrollo. La gente no está convencida de que la investigación es y el aumento del conocimiento y el conocer es una manera de cambiar el rumbo de este país. ¿Cuánta gente que sabe está en el Estado, en el gobierno? El porcentaje de investigadores en el Estado es muy bajo. Pero puede que sea 5 o 6%. Entonces, no tenemos tomando decisiones a la gente que sabe, y lo que es peor, nuestros gobernantes, nuestros congresistas, no están convencidos de que sabiendo más vamos a mejorar este país. Ese es el gran problema, es más serio que el presupuesto. Disculpa que me entusiasme, pero llevo yo, no sé, muchos años, casi toda mi vida, y que harto he vivido peleando por estas cosas, y no voy a bajar los brazos, jamás. Jorge, hay un punto que tú dijiste en tu intervención que me parece interesante, que tiene que ver con, de alguna manera, yo lo planteaba como una inversión, pero tiene que ver con que tú te juegas a futuro por una situación que no tenga al país eternamente dependiendo de terceros. Fíjate que en términos alimenticios uno eso lo tiene más o menos claro. Tú sabes que hay un cierto límite donde no puedes no tener alimentos propios. Los podrás comprar, importar, pero hay un cierto margen donde tienes que tener lo tuyo. En el ámbito de la ciencia, da la impresión de que prácticamente uno podría importar todo, o que la intención de los distintos gobiernos que han menospreciado esto
es, mira, al final siempre va a haber un suizo que va a inventar algo y nosotros lo compramos. Y creo que desde ese punto de vista se había hecho un avance, pero muy grande, Jorge. Se habían producido estas becas, habían patrocinado a gente tanto en Chile como en el exterior, y eso daba la impresión que, en términos lógicos, solo tendía a aumentar, no a disminuir, porque era valor agregado a futuro. Bueno, cuando tú tienes que hacer recortes, yo entiendo que hay que hacer recortes, pero ¿cómo se fija la prioridad de dónde recortar? Cuando tú estás invirtiendo en ciencia, y mira tú, para terminar, de lo único que hemos hablado, Jorge, en los últimos 8 meses ha sido de ciencia, disfrazada de epidemia, disfrazada de trazabilidad, disfrazada de epidemiología, con una cantidad de médicos y epidemiólogos como nunca antes se ha visto salir en televisión y en los medios de comunicación. La gente se ha empapado de ciencia como nunca antes. Y sin embargo, da la impresión que sigue siendo una segunda prioridad o tercera. Ni siquiera una segunda prioridad. Digamos, quizás estamos graduando doctores alrededor de 1000, con todos los programas que hay, con las becas nacionales, con las internacionales, con la gente que con sus propios medios, que es bien poca, pero de todas maneras salen adelante. Pero no hay datos buenos respecto a empleabilidad, respecto a inserción. Hay mucha gente que trabaja con unos convenios de honorarios horribles, digamos, son 500.000 pesos con suerte, sin previsión, sin salud, llevan una vida miserable. Entonces eso no es manera de avanzar. En algún momento nuestro ministro dijo, yo no voy a dar más becas, es que no tengo cómo insertarlo. ¿Y cuál es el programa de inserción que hay? Yo no he visto a nadie que haga una proposición respecto a qué se puede hacer con este contingente de investigadoras e investigadores que están con mucho esfuerzo, porque lo único que hacemos es echarlos de este país, pero insisten, y quieren la investigación, etcétera, y lo estamos mal. Fíjate que aquí hay 2 puntos que tocar, por lo menos 2. Uno es, cada universidad tiene un proyecto. Y obviamente que hay universidades más complejas que basan su docencia en la investigación. Entonces yo soy de aquellos que cree que en todas las asignaturas fundamentales de las carreras tiene que haber investigadores en las universidades complejas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la investigación es una base de la docencia. ¿Y para qué? Para formar a los investigadores que van a continuar y a las investigadoras que van a continuar con esta aposta, y también para formar a los profesionales creativos que el país necesita. Y habrá universidades particulares o privadas, llámales que quieran, que tendrán su propio proyecto, pero hay universidades estatales, ¿cierto?, que tienen la obligación de cultivar todas las áreas del conocimiento. ¿Conoces tú el plan de desarrollo de las universidades estatales? Es un chiste, es una cantidad de dinero ínfima y nos piden hacer de todo. Si tú divides la cantidad de dinero por el número de universidades estatales y por los 15 años que nos van a dar ese dinero, a la Universidad de Chile, por ejemplo, le toca menos del 1% de su presupuesto al año. Entonces, ¿qué plan de desarrollo de las universidades hay? ¿Qué pasa con las universidades que están en regiones distintas de la región metropolitana, etcétera? No hay ningún plan de desarrollo, ni para las universidades del Estado, ni para las universidades del país. Entonces, no tenemos un plan de desarrollo como país, no tenemos un plan de desarrollo de nuestras universidades. Entonces, este país es un chiste, pues, hombre. ¿Te fijas Jorge, déjame decirte otra variable, que es una variable, si tú quieres, de oportunidad, llamémoslo así. ¿Cuándo habías visto tú, Jorge, que un astrofísico como José Massa llenaba la medialuna de Rancagua con una ponencia científica? ¿Has visto la cantidad de libros de educación en ciencias que han salido en los últimos 6, 7te años? Me he leído muchos de ellos, son fantásticos, es un entusiasmo extraordinario, o sea, varias ediciones. Lógico, y entonces mi punto, si tú quieres, es el siguiente: cuando tú has visto resurgir un interés ciudadano por la ciencia, si la gente va a ver a José Massa y lo escucha,
va a ver y compra los libros que son bestsellers, los libros de Gabriel León, de un montón de otros así. Cuando tú tienes esa alumno cosa. Mío, Gabriel. Sí, pues cuando tú tienes Alumno eso, mío. cuando tú tienes esa cosa palpitante que no la tenías nunca antes, es el momento, me imagino yo, de estimular de todas las formas posibles que haya un acercamiento de las personas al mundo de la ciencia y sobre todo de los muchachos que están a punto de salir de los colegios para entrar a la universidad y que ven en esto una fascinación y un interés investigativo gigante. Pero eso se corta si que eventualmente pasa una cosa como hoy. Lo que pasa, Fernando, es que, claro, uno no le puede echar la culpa siempre a otro o al ministro, etcétera. También tenemos que mirarnos nosotros, los investigadores. ¿Cuál es la relación que tenemos los investigadores principales con los investigadores en formación, que son las investigadoras y los investigadores que están en programas de magíster, en programas de doctorado? ¿Cuándo hemos visto así masas y esto no me va a ser muy popular que digamos, de investigadores principales defendiendo a los postdoctorados o a los doctorados, etcétera? Eso por una parte. Por otra parte, hemos sido capaces de que la ciudadanía diga, oiga, denle más recursos a los investigadores porque puta que estoy mejor yo por todo lo que han hecho. Entonces, aquí es una cosa extremadamente compleja que no tiene que ver solamente con los investigadores y las investigadoras, tiene que ver con la prensa, tiene que ver con los congresistas, tiene que ver con los gobernantes, tiene que ver en cómo yo me comunico en mi barrio o cuánto le exijo al diputado por el cual voté o al senador por el cual voté, qué tiene de investigación en su programa, etcétera. O sea, estamos participando comunitariamente muy poco. Entonces es muy fácil decir, dennos más recursos. Hay gente joven que dice, ¿para qué quiere más recursos? ¿Para que la gente que cría los salmones tenga más dinero? ¿Para que los que explotan los minerales tengan más dinero? No. Nosotros lo dijimos y lo ha dicho el ministro. Queremos un ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación para la gente. No para nosotros los científicos, poder publicar más y sentirnos bien porque nos citan mucho, etcétera, y el círculo vicioso que mientras más publica, más dinero te dan, pero y el compromiso, el compromiso con el bienestar de la gente, ¿dónde está? Entonces está bien, digo yo, universidades particulares que hagan lo que quieran. Si quieren recibir fondos del Estado, cumplan con las reglas que el Estado da. Pero hay universidades estatales que no han sido apoyadas apropiadamente. Jorge, ¿Te fijas tú? Entonces es un problema complejo. Se necesita, fíjate, que una buena parte de lo que va a suceder en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con el Ministerio de Ciencia, que está a cargo de la formación de los investigadores, pero ojo, también con las universidades, que son las que forman los profesionales que postulan a las becas para ser investigadores. ¿Y por qué agregamos el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Ah? Para que la cosa llegue a todo el mundo, por ejemplo. ¿Por qué le tenemos miedo a eso? ¿Y por qué pensamos solamente en cuán productivo es lo que hacemos? Fíjate que la pandemia ha demostrado no solamente que hay que saber mucha medicina, biología, sino que hay que saber psiquiatría, hay que saber psicología, hay que saber literatura, hay que saber arte, hay que saber sobre el sentido de la vida. O sea, es claramente el conocimiento es uno solo y nosotros lo hemos despedazado en pequeñas poquititos. Y lo que nos falta es cómo integramos lo que cada uno en su poquitito ha hecho. Entonces, hace falta una nueva formación de pregrado en las universidades donde se integren las disciplinas. Y yo soy un convencido, y esto puede que suene un poco raro, de que al integrar las disciplinas nuestro comportamiento va a cambiar, porque es una manera de tolerancia, es una manera de darle el espacio a otro, no solamente al otro en una discusión como la que estamos teniendo ahora, sino que al otro con su visión desde su disciplina. ¿Te fijas? Entonces tú abres la puerta al otro. Entonces yo creo que nosotros vamos a cambiar la manera como nos relacionamos cuando integremos todas las áreas del conocimiento. Vamos a ser personas distintas. El problema que tenemos nosotros no es detectar cuáles son los problemas, sabemos cuáles son los problemas, sino que es cómo los resolvemos.
Cambio en el clima, cambio global, claro, sabemos. Falta de agua también sabemos. Poca energía también. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí aparecen las cosas subterráneas de gente que tiene intereses particulares y ahí aparecen cosas en las cuales yo no me quiero meter y no debo meterme, que son más del ámbito de la política y en las cuales estamos enredados hace mucho tiempo y tienen que ver con la explosión social, tienen que ver con muchas cosas, Fernando. ¿Te fijas tú? Jorge, Entonces no es simple. no, no es simple y si es que tú tuvieras que delinear, así, abuelo de pájaro, delinear áreas donde tú crees que habría que incentivar en términos prioritarios para Chile, ¿dónde apuntarías? En el ámbito de la ciencia. Yo diría primero que todo desarrollo de las universidades. ¿Por qué? Porque un país es lo que su gente sabe. Si sabemos poco, estamos fregados. Yo te lo dije la última vez que nos juntamos. ¿Qué hizo Obama cuando llegó? Tenemos un problema de energía. ¿Quién es el que sabe más de energía de este país? Venga acá. ¿Te fijas tú? Es una actitud que yo nunca me voy a olvidar de eso. ¿Te fijas? Porque es importante. Entonces, eso es el desarrollo de las universidades. El conocimiento en la época de vacas flacas, como se dice, es que cuando más hay que invertir. Cuando estamos mal es cuando más hay que hacerlo. Muchos países lo han hecho. Países que estaban igual que nosotros, ¿cómo subieron? Real Sur y otros. Oye, pagándole pero cantidades impresionantes de plata a los profesores de colegio. En vez de trabajar 8 horas, trabajar 12, 14 horas, sacarse la mugre. Este país, ¿lo ves tú a sus ciudadanos sacándose la mugre? El problema que tenemos es que no tenemos ejemplos. ¿A quién le dices tú que se debe parecer un muchacho? ¿A quién le dices tú que se debe parecer incluso un adulto? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos fantásticos rodeados de todos lados? Seguimos con los mismos, con algunos premios nacionales, con premios Nobel y qué sé yo, pero hace falta gente que despeje la bruma, señale un poco el camino, que abra horizontes, que despeje dudas. Nosotros hemos hecho lo imposible por entusiasmar a la gente, pero los gobiernos han hecho todo lo posible por ahuyentarlos. Entonces, para mí, porque cada uno le hace empeño a lo que más le gusta y está bien. Y a mí me encanta que haya otros locos que les gusten otras cosas y que entreguen hasta su última gota de sangre por esas cosas también. Pero para mí lo central son las universidades. Ahora, alguien tiene que preocuparse de qué hacemos con el conocimiento. El conocimiento está bien para la formación de los profesionales que necesitamos, pero también es necesario producir. Ya, entonces hagamos un plan de qué queremos vivir. Fíjate que ya está como pasando un poco lo del litio, ¿no es cierto? Va a venir el hidrógeno, va a venir no sé qué, así que lo que pasó con el nitrato y toda la gente se acuerda de mil cosas. Estamos llenando de energía solar hasta los valles más fértiles. ¿Alguien se ha preocupado de saber qué van a hacer con las placas solares que no se saben ni siquiera cómo reciclar? ¿Y por qué tiene que venir gente de afuera para mantenerlas y qué sé yo? O sea, todo es de afuera, no hay nada de aquí. ¿Te fijas tú? Entonces, bueno, hagamos un plan. Vamos, oye, sí, hay países que dijeron vamos a poner toda nuestra plata, yo no soy partidario de poner todos los huevos en un solo grano, en comunicaciones, ¿no es cierto? Y lo han hecho y han ganado un montón de dinero. Nosotros estamos esperando que se acabe el último átomo de cobre para pensar qué hacer, pues, hombre. Bueno, hay un punto que es interesante. Déjame planteártelo desde el siguiente punto de vista. Hay varios gobiernos alrededor del mundo que tienen un consejo científico que asesora al presidente o presidenta de la República. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Gran Bretaña, lo tiene Francia, lo tienen un montón. Que es una manera de alguna manera, generar un input en la cosa pública de cosas que eventualmente tengan que ver con la ciencia, porque mucho tiene que ver con la ciencia, de lo que se hace en un gobierno. ¿Qué tanto sienten ustedes que son considerados? No te digo por este gobierno, sino que por todos los gobiernos que han pasado en los últimos, te digo, 30 años, en términos científicos. ¿Cuánto les consultan sobre cosas cuando pasan cosas? Mira, lo que yo sé es que a los premios nacionales y a otros científicos se les invita cuando hay problemas importantes. Y lo escucharán o no lo escucharán, no sé.
En la ley del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación hay un comité asesor que es del ministro, que ya se nombró hace poco tiempo, 15 días o algo así. Pero también hay un comité asesor del Ejecutivo. Y cada presidente, cada nuevo presidente debe recibir un plan de desarrollo, donde también participa el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENIDO, como se llame, que Sí. ha tenido varios presidentes. Izaguirre fue presidente, Flores fue presidente, ha habido varios que han escrito libros blancos de todo tipo y que nadie les ha hecho caso y que han hecho proyecciones hacia adelante y todo. Si el problema es que, es lo que te dije al comienzo, los políticos no están convencidos, ¿no es cierto?, que con el conocimiento vamos a cambiar las cosas. Fíjate que esto que yo te mencionaba del problema de los becarios afectados viene pasando hace varios años. Así es. Y yo hace 2 años atrás le escribí un tuit personal a cada uno de los diputados y a cada uno de los senadores. 3 o 4 me respondieron, entre ellos Guillermo respondió, y logramos que el Senado de la República de Chile, en forma unánime, le enviara al presidente Piñera una nota de la importancia de la ciencia en Chile y que había que resolver el problema de estos becarios. Tú sabes dónde fue a parar ese documento, porque nunca se escuchó de él, ni nunca se supo de él, y nuevamente llevamos 3 años defendiendo derechos que las investigadoras y los investigadores en posgrado adquirieron por concurso. Obviamente que hay una letra chiquitita abajo que dice, oiga, si no hay recursos no se los vamos a dar y van a tener que postular. Entonces se les ha engañado a los investigadores. ¿Te fijas tú? Entonces así no se puede. Pero tan tercos son estos investigadores e investigadoras que siguen insistiendo porque quieren, porque es apasionante también. Y hay mucha gente que quiere contribuir a este país. ¿Te fijas? Entonces, nada es simple. Yo sé que nada es simple, pero avancemos. Empujemos las cosas en las cuales estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo. Por favor, conversemos. Pero no nos llaman a nada. Yo he ido a varias reuniones de este ministerio donde se empieza con disculpa que sea tan peyorativo, con el juego, los papelitos amarillos, escriba las 5 cosas más importantes. La misma pregunta que me acabas de hacer tú. Entonces todo el mundo escribe las 5 cosas más importantes, la ponen en una pizarra y dice, ¿qué ha pasado con todas esas reuniones que he hecho en el ministerio? No he tenido idea de nada, es como si no existieran. Entonces la gente se está cansando. Además, y aquí me voy a meter en terreno pantanoso, hubo, a mi manera de ver las cosas, un problema donde se mezcló lo político con lo más de Estado que tenía la instalación del ministerio. Cuando sucedió la explosión social, hubo 2 reuniones en las cuales el ministro con otra gente llamaron, bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas, etcétera? ¿Ah? Y en una tercera reunión no se trató el problema del estallido social propiamente tal, sino que fueron materias de la instalación del ministerio. Y eso polarizó a la gente. Incluso hizo que un investigador enrostrara no solamente al ministro, sino que a la presidenta de la Academia de Ciencias, diciendo a mí me da vergüenza volver a mi casa porque estoy conversando con gente que trabaja para un gobierno que mata a la gente, porque estaban disparando a los ojos, etcétera. Y hubo una polarización allí de la gente que nos dedicamos a la investigación. Entonces eso no ayuda a la instalación del ministerio, porque lo hizo una cosa de gobierno en vez de Estado. Esa es mi visión, puedo estar muy equivocado. Pero entonces es muy difícil, digamos, aportar cuando sucede, por una parte, que te invitan a muchas reuniones y no pasa nada, y cuando se esconden datos, cuando no se hacen las declaraciones, cuando el ministro no es empático con los becarios que se están muriendo de hambre por la toalla, porque se demoró más de 6 meses en decir que no iba a haber extensión de las becas. Nadie del ministerio o de la agencia de investigación le ha escrito a la gente que está afuera ni a los que están acá cómo están, ¿en qué lo podemos ayudar? Pero dicen una serie de cosas que son inconsistentes.
Yo sé que esto es conflictivo lo que estoy diciendo, pero es lo que yo veo y es lo que yo siento, Fernando. Yo he estado en 5 reuniones de 3 horas cada una, los días sábados a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, con 200, 300 investigadoras e investigadores afectados por la pandemia, que están pasándolo muy mal. No se les ha dado respuesta. Y la respuesta que se les dio es: no hay renovación. No hay renovación universal. ¿Es la culpa del ministro? No sé, pero él dijo de Hacienda, me dijeron que no. Más o menos así dicho en chileno. Entonces la gente está muy ofuscada por esto. Y encima ponen esto de las becas Chile, que tapa completamente la tragedia que están viviendo todos estas becarias y estos investigadores en formación. Eso es muy feo. Esto es indigno lo que se está haciendo, Fernando. Por favor. Jorge Baúl, bueno, tú siempre has sido así enfático y eso tiene un valor gigantesco. Yo te conocí a través de tus cartas que mandabas al Mercurio, siempre alegando mucho antes del Ministerio de Ciencia, pero te digo, hace 20 años atrás, por eso que esta es una situación continua que de alguna manera tuvo un hito que se creyó que podía enfilarse hacia algo, pero aparentemente está teniendo este escollo que da la sensación de que volvemos, no te digo a foja cero, pero por lo menos a considerar la ciencia como algo prescindible. Y eso... Una cosa, Fernando, disculpa que te interrumpa, sí. Me dijeron no interrumpa a Fernando. No, interrúmpeme nomás. Yo no estaba convencido de que el ministerio era la vía para resolver estos problemas, yo, Jorge Baúl. Pero me di cuenta que el único consenso que había era un ministerio, no había otro. Entonces, para estar poniendo muchas soluciones no era la manera de hacerlo. Y conversé con gente que sabe de política en Chile, porque yo no soy político. Me dijeron, mira, si no tenemos un ministro coñeque fuerte para pelear el presupuesto, estamos fregados. Nunca va a despegar la ciencia en este país. Y yo lo dije en aquel entonces. No tenía idea de Andrés Kub, que es colega mío. Dije, oiga, pero con un ministro chiquitito y con un presupuesto chiquitito no vamos a resolver ningún problema. ¿Te fijas tú? Entonces, la idea del ministerio era para este país, para Chile, porque era la manera de tener más recursos. Porque al presidente de CONICYT le presentaban un Excel y le pedían que llenaran los rectangulitos con números, lo veía la gente de Hacienda y con muchas gracias te daba lo mismo que el año pasado. Y a veces te amenazaba que te iba a quitar. Entonces tú tenías que dar las gracias y aplaudir porque te iban a dar lo mismo. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Te fijas tú? O sea, muchas personas han dicho, yo les dije que el ministerio no era bueno, pero el ministerio era bajo ciertas condiciones. Sí, hay muchas maneras de hacer bien las cosas y hay otro montón para hacerlas mal también. Si no es mágico lo del ministerio, que por tener un ministerio vamos a resolver todos los problemas. Se necesita alguien con fuerza, se necesita decisión, se necesita querer sacar adelante el país de esta manera. Los intereses de Estado no los conozco, los intuyo, pero no los conozco. Y me da temblor pensar en los intereses particulares de gente con mucho poder, bajo mi punto de vista simple, no peyorativo, sino que sencillo, de un profesor que ha dedicado su vida a la universidad y a la formación de investigadoras e investigadores. Jorge Baúl, muchas gracias por haber estado aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Cuídate. Será hasta una próxima, supongo. Hasta la próxima. Que te vaya bien. Ya, chao, Fernando. Un abrazo, querido. Nos vemos. Volvemos en un ratito.